Está sumamente interesante la discusión y el debate político en torno a la reforma tributaria, no solo por las críticas y los reproches que se plantean desde la oposición y el oficialismo, sino también por lo que sucede dentro del gobierno, dentro de la nueva mayoría. El mismo presidente de la Democracia Cristiana, por ejemplo, Ignacio Walker, aseguró que el programa de la mandataria no era ni el Corán ni la Biblia y que estaban dispuestos efectivamente a agregar sus observaciones, sus matices al proyecto. Queremos conversar al respecto, para eso nos acompaña en CNN Chile el diputado de la Falange, Ricardo Rincón. Gracias por estar con nosotros, diputado, bienvenido. Gracias a ustedes por la invitación. Diputado, antes de abordar las palabras del presidente del partido, que me parecen sumamente interesantes, y abordar lo que sucede dentro de la nueva mayoría, me gustaría ir a la perspectiva más global y de cómo se está dando este debate entre la oposición y el oficialismo en torno a la reforma tributaria. Cuando yo escucho palabras que están en los argumentos, ¿no? Cuando mencionan a Marx, lucha de clase, odiosidades, aquí los más ricos, los más pobres, etcétera, me recuerdan discusiones bien antiguas, quizás anacrónicas. No sé si a usted le sorprende la manera en que se está desarrollando este debate. Me sorprende que se tergiversen ciertas afirmaciones para tratar de ganar puntos ante la opinión pública. Por ejemplo, las reacciones del senador Víctor Pérez frente a lo que dijo el colega diputado Marcelo Chilén, quien claramente hizo una caricatura. Cuando él esboza que habrían llegado los marxistas, está tratando de esbozar los supuestos miedos que la derecha trata de esgrimir para desacreditar la reforma, pero lo está haciendo a título de caricatura, y cualquiera que lee la entrevista de Marcelo, y cualquiera que lo conoce por lo demás, sabe que sí. Entonces me preocupa que se traten de dar vuelta a los sentidos de las palabras o los sentidos de las afirmaciones con tal de generar temores innecesarios o no aportar verdaderamente al debate. Yo creo que el debate tributario debe ser un debate, por cierto, político, pero también tiene un contenido técnico importante, y yo creo que la derecha y la UDI también tienen buenos técnicos, y desde esa perspectiva pueden hacer aporte más que andar haciendo interpretaciones antojadizas y equivocadas de frases que son claramente caricaturas, por ejemplo, en el caso de Marcelo Chilén. Pero usted culpa a la oposición, pero ¿qué responsabilidad tiene el oficialismo, el gobierno, cuando, según la derecha, no se da espacio al debate, por ejemplo, en torno a la reforma tributaria? Yo creo que espacio al debate se ha dado. A usted le consta que la reforma tributaria fue un tema durante toda la campaña presidencial, fue un compromiso de campaña, por eso la Democracia Cristiana además lo ha asumido como tal y respalda la reforma tributaria. Pero en la comisión, por ejemplo, se aprobó bien rápido el artículo 1. O sea, bien rápido en términos de lo que es una discusión presupuestaria de reforma que se hace en un marco presupuestario complejo. No olvide usted que nosotros estamos haciendo una reforma tributaria en función de un programa de gobierno que debe destinar 16.000 millones de dólares aproximadamente, y la reforma debe recaudar 50% de ello, pero con una estrechez fiscal en función de un presupuesto que se nos ha dejado bastante comprometido, y con ya 2 terremotos, un problema bastante grande en Valparaíso, y usted tiene que tener la reforma en régimen en el 2015. Ninguna reforma tributaria, por lo demás, se da en el contexto de una lata discusión, porque no tendría ningún sentido. No. Pero esta es la reforma más grande en 25 años. Lo mismo se decía, no olvide usted, y puede rememorar la historia incluso periodística de la reforma tributaria de Elwin, que fue bastante profunda, y no se le dio una discusión de 2 años, 1 año en el Congreso, porque las reformas tributarias no tienen en esencia esa discusión, y por lo demás faltan muchos trámites por sortear. Fíjese usted que a la fecha estamos conversando nosotros, el proyecto no ha salido de la comisión, no ha pasado a la sala, no ha estado en el Senado, no ha vuelto a la Cámara de Diputados. Los 3 trámites son como algo natural en una reforma tributaria, y ya estamos camino para mayo, de manera tal que yo no lo considero que esté tan rápido, y además lo importante no son solo los tiempos, sino cuántas sesiones en ese tiempo hay. Han habido muchas, incluso muchas extraordinarias, y cuánto espacio se abre para que gremios, fundaciones, técnicos y expertos vayan a aportar, y en eso yo creo que en general todos los que han hecho solicitudes de invitados han podido llevar a sus invitados. Diputado, y la UDI y RN también, al momento de plantear sus críticas, dicen esta es una reforma que va a perjudicar profundamente a la clase media, y es ahí donde están situando su discurso principalmente, y sus argumentos para rechazar la reforma tributaria. ¿Cómo toma usted aquello? ¿Es efectivo o es un recurso nada más para llegar con el mensaje a la población? No, yo creo que están exagerando la nota. El grueso de la reforma no tiene ese sentido. Y como he dicho en más de una oportunidad, la reforma tributaria es necesaria, y lo acabo de graficar, 16.000 millones de dólares el programa de gobierno, la reforma tributaria recauda aproximadamente 8.000 de esos 16.000 millones de dólares.
es justa porque tiene por objeto que esos recursos vayan a los que menos tienen y por lo tanto es redistributiva, es decir, que los que tienen más paguen más y por lo tanto genera una redistribución de la carga tributaria. Por lo tanto, el grueso de la reforma, por ejemplo, el alza de 20 a 25% del impuesto que pagan las empresas o la eliminación del Fondo de Utilidades Tributarias que se ha mantenido ahí más de un 40, casi un 50%, dicen los expertos, sin ningún movimiento, sino que simplemente congelado como una forma de evitar el pago de impuestos, hacen que evidentemente lo esencial de la reforma no tenga ese sentido. Que hay ciertos impuestos que tienen que tener un mayor análisis, como por ejemplo todo lo que ronda el ámbito de la vivienda, bueno, pero eso es parte de la discusión técnica. No se olvide usted que la exención o el beneficio tributario en materia de IVA en vivienda se bajó ya a 4.000, 4.500 unidades de fomento. Sí. Si no se bajó más es porque la discusión estuvo ahí y luego cuando se vuelve a plantear es claramente un tema opinable. Y esos son los temas que los técnicos tienen que ir resolviendo, aportando a cada uno de los legisladores durante la discusión. Buen concepto, ese es un tema opinable. ¿Cuántos temas son opinables dentro de esta reforma tributaria? A juicio del presidente del partido, Ignacio Walker, son varios y son muchos, y la DC va a plantear sus matices en varios de ellos. Pero no solo la democracia cristiana, yo creo que esto cruza transversalmente el Parlamento. Es que en otros partidos se ve como más, no sé si disciplina llamarlo, pero más aceptación, quizás, acatamiento de lo que dice efectivamente la reforma tributaria. O sea, yo creo que hay que ir viendo cómo se va expresando el debate parlamentario, que está, repito, recién comenzando, solo en la Comisión de Hacienda. Faltan muchos debates más y muchas instancias más. A lo mejor nosotros hemos sido más proactivos, pero no se olvide usted que es la bancada más grande de la nueva mayoría también. Entonces, la bancada más grande tiene más expresión de voluntades políticas, tiene más capacidad de asesoría, tiene más integrantes en la comisión. Nosotros tenemos 3 integrantes en la Comisión de Hacienda. Sí. Pablo Lorenzini, que la preside, José Miguel Ortiz y el propio jefe de bancada de Democracia Cristiana, Matías Walker, están ahí. No todos los partidos tienen la posibilidad de tener 3 integrantes, algunos no tienen ninguno. Entonces usted comprenderá que en ese sentido estamos llamados a ser mucho más activos, pero yo creo que esto es un tema transversal. ¿Y qué es lo que es opinable? Bueno, yo creo que en esencia todo aquello que no haya sido de partida los elementos estructurales del programa. Y el elemento estructural del programa fue recaudar primero para poder cumplir el programa. Y en eso vamos a estar todos. Segundo, la esencia de esa recaudación, el FUT y el 20 al 25% en más impuesto a las empresas, que claramente está muy por debajo de lo que debería ser según los estándares de la OCDE. Y en eso estamos todos, y usted no ha visto ninguna posición distinta. ¿Por qué? Porque lo vimos durante el programa, lo discutimos durante la campaña, nos comprometimos con ello. Las cosas que son aledañas, complementarias, bueno, tienen materia de discusión, porque en lo contrario usted sería simplemente un buzón del Ejecutivo, todo lo que entre sale igual que... No, pues esa no es la idea, y por eso le digo, yo creo que todos los parlamentarios van a ir haciendo aportes durante la discusión de esta reforma. Es que según otros parlamentarios, como las palabras del senador Guido Girardi, por ejemplo, dan la impresión de que hay que apegarse con mayor disciplina, con mayor rigidez a lo que dice efectivamente esta reforma tributaria. Bueno, eso es una posición totalmente legítima, se la respeto, y por lo tanto quien quiera simplemente apoyar íntegramente el texto del proyecto está en su derecho, sobre todo si tiene convicción que el texto íntegro del proyecto es lo que es necesario para una mayor recaudación. Yo de partida creo, y se lo pongo como un ejemplo, ¿cómo puede haber más recaudación si yo bajo el impuesto a las personas del 40 al 35%? ¿Usted no está de acuerdo con aquello? Pero es que yo creo que ahí no hay más recaudación, y ni el senador Girardi ni nadie me podrían decir lo contrario, porque si el impuesto a la empresa en los tramos más altos, esto es una escala progresiva, sí, así que no es para todos, pero en los tramos más altos, 5, 6 millones, 10 millones, 15 millones, en la renta de las personas baja del 40 al 35, usted deja de recaudar. Es matemática pura, y por lo tanto yo tengo legítimo derecho a decir, ¿por qué tenemos que bajar ese impuesto? Que alguien me lo justifique técnicamente si mi compromiso con el programa es recaudar más para poder cumplir el programa. Diputado, la última pregunta en torno a este tema, antes de pasar a hablar de la reforma al sistema binominal, que es otro tema bien interesante. ¿Cuánto espacio hay para esa diferencia? ¿Cuánto espacio hay para salirse de lo que dice esta carta de navegación, que es el programa, y en qué momento o dónde está la frontera ahí entre ser un díscolo, una suerte de piedra en el camino, digamos, para la ejecución y para la aprobación de esta reforma? Mira, yo creo que la presidenta, cuando ha dicho que está totalmente llana, que es el estilo de ella, de conversación, de diálogo participativo, democrático, abierto, cuando ella ha dicho que está dispuesta a recibir todo tipo de planteamientos que puedan enriquecer la reforma, ese es el límite. Y cuando yo doy un ejemplo que es indesmentible, un ejemplo, es mi posición personal, y uno
es 1 en 120. Eso es el problema a veces de los cuerpos colegiales, pero si la idea de uno es una idea potente, a lo menos los otros la analizarán. He dado el ejemplo del 40 al 35%. Eso claramente va a recaudar menos. El objetivo es que recaudemos más. Entonces yo creo que las aportaciones tienen que ser en esa línea, en esa idea de recaudar más, pero también de que nuestro proceso de reforma tributaria evidentemente sea un proceso también de estímulo a la actividad económica, como lo fue la reforma de Patricio Elwin. Fíjate que en la de Elwin se habló mucho al principio de que podía ser un problema, de que el alza de impuestos iba a impactar en la economía. Sí. Bueno, yo no vi época más floreciente económicamente que esos años y los años posteriores. El retorno a la democracia. Pero por supuesto, de crecimiento. Entonces, yo creo que en eso no hay que mitificar las cosas. Diputado, pasemos al tema de la reforma al binominal. Al parecer, el Ministerio del Interior ya tiene un proyecto elaborado. No sé si usted tiene antecedentes al respecto. Y si no, guiémonos por lo que aparece hoy día, por ejemplo, en el diario La Tercera, donde ya se le da una forma a esto. A 150 diputados, 50 senadores. Yo tengo los antecedentes propios de una sesión que personalmente impulsé, pero con el respaldo de toda la comisión que presido, Constitución, Legislación y Justicia, donde ese tema obviamente se va a radicar, al igual que el de la reforma constitucional. Esto ya hace más de 2 semanas, a lo mejor 3, y en el que asistió la ministra Sexpress, y se señaló que este es un tema que básicamente se iba a coordinar desde Interior. Por lo tanto, en ese sentido, lo que está saliendo en la prensa es totalmente coincidente con ello, que evidentemente era una preocupación del gobierno, porque no se olvide usted que también está el programa de gobierno. Estamos haciendo las cosas que dijimos que íbamos a hacer en el programa de gobierno: reforma y, por lo tanto, cambio de sistema electoral a uno verdaderamente representativo, donde las minorías no puedan poner en jaque a las mayorías que se expresan en urna. Un sistema proporcional, como decía. Exactamente, pero que no puede ser en ninguna parte del mundo que el que tiene el 65% tenga el mismo peso electoral que el que tiene el 33%. No calza, eso no debe ser. Y por lo tanto, ese subsidio a las minorías no nos parece, lo que no significa que se haga un sistema como el proporcional, que sea de respeto a esas minorías, claro. Y por tanto, lo que ha salido y está saliendo en la prensa va en esa línea, en términos de que el jefe de gabinete, el ministro del Interior, está a cargo del tema, y que prontamente se podría generar un espacio de debate con el envío de un proyecto de ley al Parlamento. Ahora los detalles los está dando él en esos términos. Sí, claro, 150 diputados, 50 senadores, una reconfiguración de distritos y circunscripciones. Por la vía de la agrupación está saliendo en la prensa, por la vía de la agrupación de distritos, más que un redistritaje que significa sacar comunas para un lado, comunas en otro. Eso es un proceso más de redistritaje. En cambio, agrupar distritos mantiene los distritos básicos y los junta solamente. ¿Qué puntos son para usted fundamentales en esta reforma al binominal? Lo más importante es que se haga, y creo que el espacio para hacerla es claramente este año, porque de una u otra forma los actores políticos que van mucho más allá de la nueva mayoría, incluso sectores de derecha, mire lo que ha pasado con el voto de los chilenos en el exterior, hasta un voto de Renovación Nacional hemos obtenido. Los espacios y las ventanas de voluntad política están, y por lo tanto creo que el espacio es claramente este año, sobre todo el primer semestre de este año, para poder abordar este tema. Y lo segundo, un contenido esencial, es la proporcionalidad. Eso es fundamental, de manera tal de una vez por todas desterrar el nominal, y la proporcionalidad, en mi juicio, debe ser al máximo posible, porque en la medida que van quedando muchos espacios de binominal, creo que eso complica el verdaderamente tener un sistema que sea verdaderamente, valga la redundancia, representativo, participativo, donde las mayorías se expresen con en realidad electoral concreta. Ahora, esto va más allá del acuerdo que presentó RN y la DC el año pasado, ¿no? Sí, claramente, o sea, por lo que está saliendo en los medios de comunicación y lo que sería la pauta del jefe de gabinete, Rodrigo Peñalillo, que personalmente comparto plenamente, va más allá de ese acuerdo y me parece bien. Y ojo, ¿por qué le parece bien? Porque el acuerdo del Senado, primero yo lo quiero felicitar, porque tuvo un mérito, que de una vez por todas dijo: en Chile esto es posible. De una vez por todas era posible. Y ese es el gran mérito. Yo creo que andarlo cuestionando es ser mezquino, con un trabajo serio y concreto de distintos senadores transversalmente para poder abordar ese tema, partiendo por Patricio Walker y otros que estuvieron en esto trabajando fuertemente en el Senado. Pero deja elementos de binominal en muchas partes. Y esa es la crítica objetiva, el dato duro. Y por lo tanto, esta fórmula proporcional, al parecer, prácticamente un 100%, creo que va a dar cuenta mejor de la realidad político-electoral y cultural, incluso en materia electoral de Chile. Pero se pierde, en todo caso, el trabajo que ya se hizo con la oposición. No, porque yo creo que el trabajo que se hizo con la oposición es la base de esto, porque demostró que las voluntades políticas de hacer un cambio radical existen, y se lo acredito con el voto chileno en el exterior. La fórmula del Senado
de mocionantes senadores se ocupa por el Ejecutivo en la Cámara de Diputados, pero le rompe el elemento de inscripción permanente. Sí. Y no obstante eso, se aprueba y en el Senado los mismos senadores están dispuestos a aprobarlo. Es decir, la voluntad inicial termina siendo la conjugación perfecta para el proyecto aún más de avanzar, y yo creo que en materia de sistema electoral va a pasar lo mismo. Diputado Rincón, gracias por haber venido a CNN Chile para abordar estos temas. Gracias a ustedes, gracias por la invitación. Un saludo a toda la gente de Rengo, Machalí, Doñihue, de toda nuestra zona. Gracias por haber venido. Nos separamos un instante y ya volvemos con más noticias, no se vayan.